Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. El que susurra en la oscuridad. No me pregunten cuánto duró mi inesperado adormecimiento o cuánto hubo, en todo lo que sucedió entonces, de sueño. Si les digo que me desperté en cierto momento, y que vi y escuché ciertas cosas, ustedes simplemente responderían que no me desperté y que todo fue un sueño, hasta el momento en que huí de la casa. Fui dando tumbos hasta el cobertizo en el que había visto el viejo Ford y lancé ese antiguo vehículo a una carrera loca y sin dirección a través de las embrujadas colinas hasta llegar al cabo, tras horas de traquetear y brincar por los amenazadores laberintos forestales, a un pueblo que resultó ser Townshend. Pueden también, por supuesto, desdeñar todos los elementos de mi relato y opinar que todas las fotos, grabación, cilindro y sonido mecánico, y evidencias similares, fueron parte de un engaño al que me sometió el desaparecido Henry Ackley. Pueden incluso insinuar que había conspirado con otros excéntricos para escenificar una estúpida y elaborada superchería, que él tenía en su poder el envío desaparecido de King, y que fue él quien indujo a Noyes a hablar en aquella terrible grabación. Es extraño, empero, que aún no hayan podido identificar a Noyes, que fuese un completo desconocido en los pueblos vecinos a la casa de Ackley, aunque debía ser asiduo de la región. Quisiera haberme tomado la molestia de memorizar la matrícula de su coche, aunque quizás sea mejor no haberlo hecho, ya que yo, pese a todo lo que puedan ustedes decirme, y a lo que trato de decirme a mí mismo, sé muy bien qué espantosas influencias extraterrestres deben estar merodeando por allí, en las casi inexploradas colinas, y que esas influencias tienen espías y emisarios en el mundo de los hombres. A todo cuanto aspiro, para el futuro, es a mantenerme tan alejado como me sea posible de tales influencias y emisarios. Cuando mi frenética historia hizo que la partida de un sheriff se presentase en la granja, Ackley se había ido sin dejar rastro alguno. Su holgado batín, bufanda amarilla y vendaje de pies yacían en el suelo del estudio, cerca de su butaca de la esquina, y no pudo saberse si se había llevado el resto del atuendo. Los perros y el ganado habían desaparecido y había significativos agujeros de bala, tanto fuera de la casa como en los tabiques interiores. Pero, aparte de todo eso, no pudo encontrarse nada anormal. Ni cilindros, ni máquinas, ni ninguna de las pruebas que había llevado en la maleta, ni extraños olores ni sensación de vibraciones, ni huellas en la carretera, ni ninguna de las extrañas cosas que llegué a entrever al final de todo. Después de mi huida me quedé una semana en Brattleboro, haciendo indagaciones entre gentes de toda clase que habían conocido a Ackley. Y, por lo que saqué en claro, quedé convencido de que el asunto no había sido ni ilusión ni fraude. Las extrañas adquisiciones de Ackley en materia de perros, munición y productos químicos, y el corte de su cable telefónico, están bien constatados. Aparte de que todos los que lo conocían, incluyendo a su hijo de California, admiten que sus ocasionales menciones a sus estudios de asuntos extraños tenían una cierta consistencia. Hay probos ciudadanos que piensan que estaba loco, y sin ninguna duda opinan que todas las pruebas presentadas no eran más que fraudes fabricados con loca astucia y perpetrados, quizá, con la ayuda de excéntricos socios. Pero el pueblo llano rural corrobora hasta el último punto de sus afirmaciones. Había mostrado a algunos de esos rústicos las fotografías y la piedra negra, y les había hecho escuchar esa espantosa grabación. Y todos dicen que las huellas y la voz zumbante eran como las que describen las leyendas ancestrales. Aseguran también que los avistamientos y los sonidos sospechosos se habían ido incrementando en torno a la casa de Ackley a partir de que éste descubriera la piedra negra.
y que aquel lugar era ahora evitado por todos excepto por el cartero y algún visitante ocasional duro de entendederas. Dark Mountain y Round Hill tenían reputación de sitios embrujados y no pude saber de nadie que los hubiera explorado a fondo. Las desapariciones ocasionales de lugareños a lo largo de la historia comarcal son algo probado y, en ellas, se incluye ahora Walter Brown, que era prácticamente un vagabundo y del que Ackley hablaba en sus cartas. Incluso conocí a un granjero que pensaba haber visto con sus propios ojos uno de aquellos extraños cuerpos en el desbordado West River en la época de la riada, pero su historia es demasiado confusa para tener algún valor. Al abandonar Brattleboro decidí no volver nunca a Vermont y creo que, pase lo que pase, mantendré tal decisión. Aquellas colinas salvajes son, sin duda, la avanzadilla de una espantosa raza cósmica, y mis dudas son menores desde que leí que se había descubierto un nuevo planeta, el 9º, más allá de Neptuno, tal y como aquellos seres habían dicho. Los astrónomos, con una propiedad más espantosa de lo que podrían suponer, lo han llamado Plutón. Pienso, sin ninguna duda, que se trata ni más ni menos que del 9º planeta, Yugot. Y me estremezco al tratar de imaginar las razones por las que sus monstruosos habitantes desean que sea conocido así, justo en este momento. En vano trato de convencerme de que esas demoníacas criaturas no están llevando a cabo, poco a poco, una nueva política contra la Tierra y sus habitantes originales. Pero aún he de contar el desenlace de esa terrible noche en la granja. Como he dicho, caí al final en una duermevela problemática, una duermevela colmada de retazos de espantos que tenían que ver con imágenes de paisajes monstruosos. No puedo precisar con exactitud cuándo me desperté, pero sé que lo hice en ese preciso momento. La primera impresión que tuve fue la de un crujir furtivo de la tablazón de la sala, al otro lado de mi puerta, y de un desmañado y amortiguado forcejear contra el picaporte. Eso, no obstante, cesó casi enseguida, por lo que las impresiones verdaderamente claras las obtuve de las voces que pude escuchar en el estudio de abajo. Parecía haber varios interlocutores que estaban enzarzados en una discusión. Al cabo de unos segundos de escuchar, yo estaba totalmente despierto, ya que la naturaleza de las voces era tal que hacía ridículo conciliar el sueño. Los tonos eran curiosamente variados, y nadie que hubiera escuchado aquella maldita grabación podía albergar duda alguna sobre la naturaleza de al menos dos de ellas. Odiosa como era la idea, supe que me hallaba bajo el mismo techo que indescriptibles seres procedentes de los espacios abismales, ya que aquellas dos voces eran, sin duda alguna, los blasfemos zumbidos que los seres exteriores usaban en sus comunicaciones con los hombres. Las dos eran individualmente diferentes, distintas en tono, acento y modulación, pero ambas pertenecían a la misma y espantosa clase. La tercera era, indudablemente, una voz mecánica procedente de una de las máquinas auxiliares conectadas a los cerebros de los cilindros. Los zumbidos se distinguían con dificultad, pero la voz baja, metálica y sin vida de la tarde anterior, con su chirriar y resonar faltos de inflexión y expresión, eran algo completamente inolvidable. Durante unos instantes, no me paré a pensar si la inteligencia que había detrás de esa habla chirriante era la misma que había hablado antes, pero luego caí en la cuenta de que cualquiera de los cerebros había de emitir los mismos sonidos vocales, ya que el fonador mecánico era el mismo, diferenciándose únicamente en lenguaje, ritmo, velocidad y pronunciación. Para completar aquel fantasmal diálogo, se distinguían dos voces completamente humanas. Una era el hablar rústico de alguien desconocido y evidentemente campesino, mientras que la otra tenía el suave acento bostoniano del antiguo Guian Noyes. Mientras trataba de captar las palabras que el suelo, reciamente guarnecido,
tanto amortiguaban, me percaté también de un abundante chirriar, rasguñar y arrastrarse en la habitación de abajo, de forma que no pude hurtarme a la impresión de que estaba llena de seres vivos, muchos más de los pocos cuyas palabras llegaba a escuchar. La exacta naturaleza de tales chirridos resultaba extremadamente difícil de precisar, ya que existen muy pocas cosas con las que pueda compararse. Los objetos, a cada momento, parecían moverse por el cuarto como entidades conscientes, y el sonido de pisadas se parecía a algo así como un repiqueteo suelto sobre una superficie dura, como el contacto de mal coordinadas superficies de cuerno o caucho endurecido. Era como si, por usar una comparación más concreta, aunque menos cierta, gente con zuecos sueltos y astillas los arrastrara y resonara sobre el pulido suelo de la estancia. No me atreví a especular acerca de la naturaleza y apariencia de lo que causaba tales sonidos. Enseguida me di cuenta de que sería imposible captar cualquier discurso coherente. Me llegaban, de vez en cuando, palabras sueltas, que incluían los nombres de aquel y el mío propio, especialmente cuando eran pronunciadas por el hablante mecánico, pero las captaba desligadas de cualquier contexto. Aún hoy en día no me atrevo a hacer suposiciones al respecto, e incluso el espantoso efecto que tuvo sobre mí fue más de sugestión que de revelación. Juraría que había reunido, bajo mis pies, un cónclave terrible y anormal, pero no sabría decir qué estremecedoras deliberaciones mantuvieron. Es curioso cómo había calado en mí un sentimiento de que todo eso era maligno y blasfemo, pese a las afirmaciones de Ackley sobre el talante amistoso de los exteriores. Escuchando con paciencia, comencé a distinguir con claridad entre las distintas voces, aun cuando no podía captar mucho de lo que decían. Creí detectar ciertas emociones típicas en algunos de los hablantes. Una de las voces zumbantes, por ejemplo, transmitía un inconfundible tono de autoridad, al tiempo que la voz mecánica, pese a su tono y regularidad artificiales, parecía encontrarse en una posición de subordinación y servidumbre. El tono de Noyes exudaba una especie de atmósfera conciliadora. No fui capaz de interpretar las demás. No escuché el familiar susurro de la voz de Ackley, aunque comprendía que tal sonido nunca sería capaz de traspasar el sólido pavimento de mi cuarto. A continuación trataré de reproducir algunas de las palabras sueltas y demás sonidos que pude captar, identificando a quienes los pronunciaron hasta donde pueda. La primera de las pocas frases reconocibles la capté de la máquina parlante. Lo atraje a mi lado. Devolver las cartas y la grabación. Se acabó. Recogido. Ver y oír. Malditos sean. Fuerza impersonal al fin y al cabo. Cilindro nuevo y reluciente. Dios mío. Tiempo perdido, pequeño y humano. Ackley, cerebro, decir. Nyarlathotep, Wilmar, grabaciones y cartas, torpe impostura. Gafún indefenso. Paz. Un par de semanas. Teatral. Ya se lo advertí. Sin razón. Plan original. Resultados. Noyes puede vigilar. Va a un giro. Cilindro nuevo. El coche de Noyes. De acuerdo. Todo suyo. Y aquí abajo. Descansar. Lugar.
Eso fue, en esencia, lo que pude captar mientras yacía escuchando, rígido sobre esa cama extraña del piso de arriba, en la embrujada granja que se halla en las colinas demoníacas. Tendido allí, completamente vestido, aferrando un revólver con la diestra y con una linterna asida en la zurda. Yo estaba, como ya he dicho, completamente despierto. Pero una especie de oscura parálisis me mantuvo, sin embargo, inmóvil, hasta mucho después de que se hubiera desvanecido el último eco de conversaciones. Escuché el tic-tac rítmico y con sones de madera del antiguo reloj de Connecticut en algún lugar de la planta de abajo, y más tarde los irregulares ronquidos de un durmiente. Aquel debía haberse quedado dormido luego de la extraña conferencia, y a mí no me extrañó nada que necesitase hacerlo. Yo no sabía qué pensar o qué hacer. Después de todo, ¿había oído algo que no me cupiera esperar por todas las informaciones previas recibidas? ¿No me habían dicho que los indescriptibles exteriores eran ahora bienvenidos en la granja? Sin duda, Akele había recibido una visita inesperada. Sin embargo, algo en la fragmentaria discusión me había espantado de forma inconmensurable, provocando en mí las más grotescas y horribles dudas, haciéndome desear fervientemente el poder despertarme y descubrir que todo había sido un sueño. Creo que mi mente subconsciente había captado algo que mi conciencia no había llegado a reconocer. ¿Y qué pasaba con Akele? ¿Acaso no era mi amigo y no habría protestado si hubieran tratado de infligirme algún daño? El ronquido de abajo parecía convertir en ridículos todos mis miedos, tan repentinamente magnificados. ¿Sería posible que Akele actuase bajo coacción y estuviese siendo utilizado como cebo para traerme a las colinas, con las cartas, las fotos y la grabación sonora? ¿Iban esos seres a destruirnos a ambos, debido a que sabíamos demasiado? De nuevo me vino a la cabeza lo repentino y antinatural de aquel cambio de situación que había tenido lugar entre las dos últimas cartas de Akele. Algo iba muy mal, me decía mi instinto. ¿Habría habido algún intento, por parte de alguna entidad oculta y desconocida, para drogarme? Debí hablar enseguida con Akele y devolverlo al sentido común. Lo habían hipnotizado con promesas de revelaciones cósmicas, pero ahora debía tenerse a razones. Si a él le faltaba la fuerza de voluntad para huir en busca de la libertad, yo supliría tal falta. O, si no podía persuadirlo, al menos yo podría salvarme. Me prestaría sin duda su Ford y me permitiría dejárselo en algún garage de Brattleboro. Había visto su coche en el cobertizo. La puerta, ahora que no había peligro, estaba abierta, y suponía que estaba listo para su uso. Aquel momentáneo desagrado que sufriera contra Akele durante y después de nuestra conversación vespertina se había esfumado. Estaba en una posición muy similar a la mía y debíamos encararla juntos. Conociendo su delicada salud, me disgustaba la idea de despertarlo en tal tesitura, pero no podía hacer otra cosa. No podía quedarme en ese lugar, tal como estaban las cosas, hasta por la mañana. Al cabo fui capaz de entrar en acción y me estiré vigorosamente para recuperar el dominio de mis músculos. Levantándome con precaución más instintiva que deliberada, encontré y me calé el sombrero, recogí mi maleta y bajé por las escaleras con la linterna encendida. En mi estado de nervios, aún mantenía el revólver en la mano derecha, siendo capaz de transportar maleta y lámpara con la izquierda. No sabría decir por qué tomé tales precauciones, ya que lo único que pensaba hacer era despertar al único otro ocupante de la casa. Mientras bajaba, casi de puntillas, las crujientes escaleras hasta el salón de abajo, pude escuchar con mayor claridad al durmiente y me percaté de que debía estar en la habitación de la izquierda, la sala de estar en la que no había entrado. A mi derecha estaba la bostezante negrura del estudio del que procedieran las voces. Abriendo la puerta de la sala de estar, que no estaba bloqueada, pasé la luz de la lámpara hasta dar con el origen del ronquido
y enfoqué el rayo sobre el rostro del durmiente. Al instante siguiente retrocedí a toda prisa y comencé, a paso de gato, el retroceso hacia el salón, siendo en este caso provocada mi precaución más por motivos concretos que por el instinto, ya que el que dormía en el diván no era, después de todo, Ackley, sino mi antiguo guía Noyes. No podía aventurar cuál era la verdadera situación, pero el sentido común me decía que lo más seguro era marcharse lo más rápido posible antes de que alguien se despertase. Volviendo al salón, cerré y tranqué con sigilo la puerta de la sala que quedaba a mis espaldas, disminuyendo así las posibilidades de despertar a Noyes. Luego entré precavidamente en el estudio oscuro, donde esperaba encontrar a Ackley, ya fuera dormido o despierto, en aquella gran butaca de la esquina que era, sin duda, su lugar de descanso favorito. Según avanzaba, los rayos de luz de mi lámpara se posaron sobre la gran mesa central, descubriendo uno de los infernales cilindros, con las máquinas de ver y oír conectadas, y con una máquina parlante al lado, lista para ser enchufada en cualquier momento. Aquella, supuse, debía ser el cilindro encapsulado que había oído hablar durante la espantosa conferencia, y por un segundo sentí el perverso impulso de unir la máquina parlante y ver qué me decía. El cerebro debía saber que yo estaba allí, ya que los artefactos de escucha y fonación tuvieron que detectar la luz de mi lámpara y el débil crepitar del suelo bajo mis pies. Pero, al cabo, no me atreví a tratar con el ser. Confusamente vi que era el cilindro nuevo y reluciente con el nombre de Ackley, el mismo que viera en un estante próximo aquella tarde y que mi anfitrión me había pedido que no tocara. Recordando ese momento, no puedo sino lamentar mi timidez y desear haberme atrevido a dar el habla al aparato. Dios sabe qué misterios y horribles dudas y preguntas sobre la identidad se hubieran aclarado. Aunque, a la postre, quizá lo mejor haya sido no haberlo hecho. Desde la mesa pasé la luz de la linterna a la esquina en la que esperaba encontrar a Ackley, pero descubrí, para mi perplejidad, que el gran butacón estaba vacío de cualquier ocupante, dormido o despierto. Del asiento al suelo colgaba el familiar y viejo batón, y en el suelo yacían la bufanda amarilla y los voluminosos vendajes de los pies que me habían resultado tan extraños. Mientras titubeaba, tratando de conjeturar qué podía haber sucedido con Ackley y por qué se había librado tan súbitamente de su obligado atuendo de enfermo, noté que el extraño olor y la sensación de vibración ya no se percibían en ese cuarto. Me detuve, dejando que la luz vagara por el oscuro estudio, y me estrujé el cerebro, buscando alguna explicación para esos nuevos giros en la situación. Quisieran los cielos que hubiera abandonado con sigilo el lugar, en vez de dejar que la luz se posara de nuevo sobre el asiento vacío. Cuando me fui, no lo hice en silencio, sino con un amortiguado grito que debió perturbar, aunque no llegó a despertar, al durmiente centinela que se hallaba cruzando el vestíbulo. Ese grito y el inalterable ronquido de Noyes son los últimos sonidos que escuché en esa granja asfixiada por lo morboso, situada bajo la cima boscosa de una montaña embrujada. Ese foco de horror ultracósmico entre las solitarias colinas verdes y los arroyos que murmuran maldiciones de una espectral tierra rural. Es un milagro que no dejase caer linterna, maleta y revólver en mi desatada fuga. Pero, de alguna forma, no fue así. Es más, me las arreglé para salir de ese cuarto y esa casa sin hacer ruido, arrastrarme con mis pertenencias a salvo hasta el viejo auto del cobertizo y poner en marcha esa antiguaya rumbo a alguna desconocida meta de salvación a través de la noche negra y sin luna. La carrera que siguió fue una pieza de delirio digna de Poe o Rimbaud, o los dibujos de Doré, pero al cabo conseguí llegar a Townshend. Eso es todo. Tengo suerte de conservar aún la cordura. A veces tengo miedo de lo que los años puedan traerme, especialmente desde que ese nuevo planeta, Plutón,
ha sido descubierto. Como ya he dicho, dejé que mi luz volviera hacia el vacío butacón, luego de circular por todo el cuarto. Fue entonces cuando descubrí por primera vez ciertos objetos sobre el asiento que hasta entonces me habían pasado inadvertidos gracias a los pliegues sueltos del batón vacío. Fueron esos objetos, 3 para ser más precisos, los que los investigadores no encontraron cuando llegaron más tarde. Como ya he dicho al principio, no había nada especialmente horrible en su visión. El problema estaba en lo que sugerían. Incluso ahora tengo mis momentos de duda, momentos en los que, a medias, comparto el escepticismo de aquellos que lo atribuyen todo lo sucedido a sueño, nervios y fraude. Los 3 objetos eran cosas condenadamente bien construidas y estaban provistas de ingeniosas pinzas metálicas que debían conectarlas a miembros orgánicos sobre los que no me atrevo a especular. Espero, lo ansío sinceramente, que fueran productos de cera de un maestro artesano, a pesar de lo que mis más profundos temores me hacen pensar. Dios mío, ese ser que susurraba en la oscuridad, con su morboso olor y vibraciones. Brujo, emisario, impostor, alienígena, ese odioso zumbido amortiguado, y durante todo el tiempo, ese cilindro nuevo y reluciente del estante. Pobre infeliz. Prodigioso conocimiento quirúrgico, biológico, químico y mecánico. Porque lo que había sobre el butacón, perfectos hasta el último y mínimo detalle de parecido o identidad, eran el rostro y las manos de Henry Wentworth Ackley. El que susurra en la oscuridad.